Porque miren, yo les conté brevemente hay un testimonio, no nada más de los pastores, sino que también mío como católico, que cuando yo leía lo que enseñaba la Iglesia Católica de la Eucaristía, yo dije, bueno, pues lo entiende literalmente la Iglesia Católica y el protestante lo entiende como simbólico y yo lo comprendo al protestante porque no ven nada. O sea, si un protestante va a la misa, pues le enseñan la copa de vino y el pan y le dicen esto es el cuerpo y la sangre de Cristo y tú ves y lo pruebas y te sabe a pan y a vino. Es decir, los accidentes pues no cambian, ¿no? Lo que cambió es la sustancia, acuérdense. Entonces lo pruebas, te sabe a pan, te sabe a vino, pues dices, bueno, pues es que a lo mejor Cristo se refería a modo de simbolismo, ¿no? No, no es algo así que lo debamos entender literalmente. Entonces se vuelve difícil, ¿no? Se volvió difícil para mí en ese momento porque dije, pero pues es que también no estarían en un error porque si el protestante lo entiende simbólicamente y el católico literalmente, pero ¿quién tiene la verdad entonces? O sea, forzosamente alguien está mintiendo o alguien está en un error. No creo que a Dios no le importe eso, ¿no? Cristo debió haberse explicado en algún momento, ¿no? Si era literal o no. Aunque acudamos al pasaje de Juan 6, donde pues ahí sus discípulos lo abandonan porque no toleran esa enseñanza, y ahí hay destellos ahí de que no toleraban la literalidad del evento, de la explicación. Es muy probable que sea por eso. Y el judío no tenía permitido, ¿no? Comer y beber sangre. Entonces, eh, pero así lo que me convenció. Igual que a mucha gente que leyó a Ignacio, es cuando lees a Ignacio que él te dice y te lo explica de otra manera, ¿no? Te dice que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesucristo y lo describe como una bebida que le da inmortalidad en su alma, ¿no? Y que él desea, dice, no deseo la comida corruptible, sino la incorruptible, que es la carne y la sangre de Jesucristo. O sea, y lo menciona con el pan. O sea, ahí es donde te das cuenta que la enseñanza en realidad siempre fue la católica. Hasta apenas fue dicho que fue un simbolismo, ¿no? Entonces, y luego eso si le agregas a que ellos combatían a los herejes que llegaran a decir que había un simbolismo ahí, pero Ignacio viene de los apóstoles y los herejes no venían de los apóstoles, bueno, pues ahí tú ya atascabas, ¿no? ¿Cuál es la doctrina correcta? Entonces ahí ya es donde me convencí que sí es la Iglesia Católica, la de Cristo, igual que muchos otros, ¿no? Entonces de ahí el enamoramiento que sentimos algunos por este obispo de Antioquía. Y miren, voy a leerles aquí, el poco tiempo que queda, Ignacio escribe a los Efesios. Y comienza con un saludo. Todas las cartas están así como estructuradas en un saludo y ya después empieza el capítulo uno, el 2 y así, ¿no? Vamos a leerlo, son capítulos muy breves y algunas traducciones ya lo enumeran en versículos. Pero bueno, en cuanto al saludo, dice aquí Ignacio por sobrenombre portador de Dios, a la bendecida en grandeza de Dios con plenitud, a la predestinada desde antes de los siglos a servir por siempre, para gloria duradera e inconmovible, gloria unida y escogida por gracia de la pasión verdadera y por la voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia digna de toda bienaventuranza que está en Éfeso, del Asia. Fíjense, un saludo súper largo, ¿no? Dice, mi más saludo cordialísimo en Jesucristo y en la alegría sin mácula. Yo aquí lo que les mencionaba la vez pasada es que es interesante aquí, yo subrayé o puse en rojo los calificativos que da la iglesia. Cuando hablemos de la carta a los romanos, les va a parecer más interesante que habla todavía más cosas buenas de la iglesia de Roma. Parecía que Ignacio la tiene en mayor estima la iglesia de Roma. ¿Por qué será? Por algo será, ¿no? Que la iglesia de Roma sobresale más que las demás. Desde ahí ya vamos viendo nociones de por qué Roma es más importante, porque va a pasar a ser una sede dentro del cristianismo. Entonces le llama bendecida, le llama predestinada a servir, escogida por gracia. Aquí parece ser que Ignacio tiene en su mente el concepto de la predestinación, de una iglesia que ya era elegida desde antes, que ya estaba en la mente de Dios, que es un misterio para nosotros. La predestinación no se entienda, no debe entenderse del modo calvinista como de que ya había iglesias predestinadas a fracasar, pero la de la iglesia de Éfeso, por más que pecara y todo y le fuera mal, hablando de la congregación, ¿eh? No hablo del concepto genérico de iglesia de Cristo, que es todo el cuerpo. Eh, pero la congregación de Éfeso, por eso estaba destinada ya por Dios para que ya fuera la bienaventurada. No, no es ese concepto que algún día hablaremos de predestinación, pero ya existe esto, ¿no? Esta idea de predestinación como misterio eh, al modo católico. Después lo explicaremos más adelante, pero aquí solo recuerdo que Ignacio ya lo hablaba de esto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí vamos a empezar leyendo el capítulo uno desde el verso uno dice, muy bien me ha parecido en Dios vuestro nombre amabilísimo, que con justo título lleváis conforme a la fe y caridad en Cristo Jesús, nuestro Salvador, imitadores que sois de Dios.
bien así como quienes han recobrado la vida en la sangre de Dios. Otra vez este concepto, ¿no? De sangre con vida, que ya tenía de por sí el judío y lo seguimos creyendo. Por eso Cristo manda a beber su sangre, ¿no? Porque Él trae la vida eterna. Dice, llevasteis a acabamiento y perfección la obra de suyo congénita, dice, en vosotros. Apenas en efecto os enterasteis de que venía yo desde la Siria cargado de cadenas por el nombre común y nuestra común esperanza, confiando que, dice aquí, por vuestras oraciones lograré luchar en Roma con las fieras de ese modo, para poder de ese modo ser discípulo. Dice, os apresurasteis a salirme a ver. Porque es así, dice que a toda vuestra muchedumbre recibí en el nombre de Dios, en Onésimo, varón de caridad inenarrable y obispo vuestro. Entonces, aquí menciona que hay un obispo en Éfeso que se llama Onésimo. A partir de aquí habla Ignacio de él. Dice, votos hago a Dios porque le améis según Jesucristo. ¿Qué sugiere Ignacio? Que ames a tu obispo. Dice, y ojalá que todos se asemejen a él. Y todavía nos invita a parecernos a Onésimo. Dice, porque bendecido sea aquel que os hizo gracia de que merecierais poseer obispo como es. Al parecer, Onésimo es una persona muy ejemplar según las palabras de Ignacio, al punto de que desea que toda la gente lo imite. Al parecer es un hombre muy santo de Dios. Aquí subrayé dos partes. La de arriba, en donde Ignacio parece afirmar que él luchará. Bueno, primero pide la intercesión de la iglesia, ¿no? Dice, por vuestras oraciones. Gracias a que han orado por él. Dice, lograré luchar en Roma con las fieras para poder ser de ese modo ser discípulo. Aquí es interesante cómo San Ignacio, con toda su importancia, con toda su sabiduría, con toda la jerarquía que tenía, que ya era obispo, él se considera apenas que va a ser un discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué seremos nosotros? ¿No? Pues bueno, él parece ser que él atiende a una enseñanza. Algo le enseñaron los apóstoles, al parecer, por lo cual él dice, yo apenas seré discípulo. ¿Qué aprendió? ¿De dónde saca esa frase, Ignacio? Lo que nos vamos a preguntar, ¿no? Lo- Cuando Jesús habló o mencionó de que podíamos ser sus discípulos, ¿cuándo dijo eso Jesús? Que ustedes recuerdan. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Jesús menciona ahí en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Según Jesús, para ser su discípulo tienes que ser un hombre que produzca frutos. Es decir, obviamente alguien que recibió la doctrina correcta y de ahí hay consecuencias muy positivas, ¿no? Para ti, para la gente con la que convives. Esos frutos que van a hacer te van a reconocer como discípulo de Jesús, según las palabras del mismo Cristo. También en Juan, en el capítulo 13, verso 35, menciona otro dato que tienen sus discípulos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor por unos por los otros. Entonces, cuando tú amas, cuando tú no odias a tu prójimo, es más, amas y oras por tu enemigo incluso, al parecer eso te reconoce o Jesús te reconoce como su discípulo. Cuando tú obedeces y te dejas guiar por sus doctrinas, lo que enseñó Jesús. Por eso hay que la importancia de que las enseñanzas que seguimos verdaderamente vengan de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo que Cristo dejó en la tierra, la iglesia, como intérprete de la Biblia, porque antes de que digan, no, es que dejó la Biblia, ¿no? Eso van a decir los protestantes. No, a ver, dejó primero la iglesia. Ya después la iglesia se encargó de recopilar los escritos y reconoció a los escritos sagrados y ya hizo la Biblia, ¿no? Y ahora sí ya seguimos pues a la iglesia junto con esa decisión que tomó de lo que es Biblia, con la tradición, con la historia, todo el cristianismo que lleva en 2000 años. Entonces, seguir las doctrinas de Cristo de la importancia de estar seguros de en qué doctrina seguimos, cuáles y de qué iglesia viene, ya podemos ser dichos propiamente discípulos de Jesús. Por ejemplo, en Juan 8:31 dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice. Ah, o sea que lo mismo, cuando yo prevalezco, permanezco en la palabra de Jesús, soy verdaderamente su discípulo. Una vez yo dialogaba con un protestante ahí en internet y, y él me decía, me sacaba esta cita de Juan 8:31 y él me decía que no hacía falta pertenecer a una iglesia, que porque si ya sigo
Dice, si yo permanezco en la palabra, dice, seré discípulo de Jesús. Y él entendía como que permanecer en la Biblia. Yo le dije, bueno, pues ahí no dice Biblia, ahí dice permanecer en la palabra. La palabra de Dios, según la carta a los tesalonicenses perdón, de Pablo, dice que lo que fue transmitido por palabra o por carta, es decir, vía oral o vía escrita. Eso es palabra de Dios, ¿no? Y eso lo dice Pablo. Entonces la iglesia primitiva se basaba en eso, tanto la transmisión oral como la escrita. Entonces cuando dice mi palabra, obviamente se refiere a las dos vías. El protestante nada más sigue una. Entonces desde ahí ya tiene media revelación, ni siquiera la tiene completa, ¿no? Entonces ahí tiene un problema. Y la otra es que es bien bonito decir esa frase, pero ¿cómo estás seguro que sí estás siguiendo las doctrinas verdaderas? Si para empezar ya quitaste la tradición, ya te quedaste nada más con lo escrito, ¿no? Entonces yo lo que le decía a él, ¿cómo estás seguro de que tú sigues las doctrinas correctas? Y ahí empezó ahí un debate, ¿no? Que bueno, no va a perder tiempo ahorita en decirlo. Pero también aquí es la razón por la cual probablemente Ignacio es de lo que aprendió de los apóstoles. Por lo que dijo esto Jesús, ahí en Lucas 14:26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, ahí está el detalle, tienes que aborrecer tu propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciéndome aquí Jesús? Que cuando yo debo priorizar a Dios, las enseñanzas de Cristo, que muchas veces esas enseñanzas van a chocar con mi papá, con la educación que me dio mi papá, la educación que me dio mi mamá, van a chocar con mi mujer, con mis hijos, como yo los estoy criando y mis hijos quieren irse a las cosas del mundo, pero yo los quiero orientar cristianamente, voy a chocar con ellos. En otras palabras, voy a ser aborrecido o voy a aborrecer a mis hijos en el sentido de lo que ellos han aprendido a lo mejor del mundo, ¿no? Voy a aborrecer la educación a lo mejor que me dio mi padre, tal vez me dio una educación pues mala, ¿no? En el sentido, o sea, buena, no cristiana, digamos, ¿no? Eh, no digo que todo, ¿no? Obviamente los padres dentro de lo que pueden y han aprendido a hacer lo mejor que pueden, pero va a haber cositas que vayan contra Cristo, ¿no? Yo lo he vivido, yo personalmente. Entonces dice que si no aborreces eso, no puedes ser discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué hace San Ignacio? Aborreció su propia vida por Cristo. ¿Para qué? Para llegar a ser su discípulo. Ah, ya tiene sentido esa frase, ¿no? De que apenas estoy siendo discípulo cuando luche con las fieras, dice Ignacio. Ya para acabar, esta frase también la dice Ignacio ahí en su carta. Y ojalá que todos se asemejáis a él, ¿no? Habla del obispo onésimo, porque bendecido sea aquel que os hizo gracia de que mereciera ser o poseer obispo como ese. Qué interesante es que en un protestante jamás diría eso, ¿no? No diría imiten al pastor, sean como el pastor. No, diría no, los hombres nada, hay que ser como Cristo, ¿no? Entonces, pero Ignacio se saldrá obviamente Ignacio está diciendo algo muy católico. Aseméjense a María, aseméjense a San Francisco, aseméjense al obispo, ¿no? A los santos, pues, a la gente ejemplar en fe. Un protestante no diría eso, Ignacio lo dice, pero nosotros vemos que coincide con lo que dice Pablo, sean imitadores de mí, les dice ahí los filipenses. O sea, Pablo salió más egocéntrico, ¿no? O sea, mientras Ignacio dice, imiten al obispo, a aquel que está ahí, Pablo dice, imítenme a mí, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17, ahí lo dice. Yo sé que un protestante va a citar la carta a Corintios, ¿no? Porque va a decir, ah, bueno, sí dice Pablo, sed imitadores de mí, aquí está, 1 Corintios 11:1, así como yo de Cristo, porque en realidad hay que imitar a Cristo y se van a quedar con su solo Cristo. Digo, está bien, es que es obvio que el fin o la punta de la flecha es Cristo, pero eso no se sigue a que los humanos no tengan una participación. Si yo imito muy bien a Cristo, obviamente da lo mismo que si te digo, imita la castidad de Jesús a que si yo vivo en castidad, ¿no? Si yo tengo una castidad muy ejemplar y te digo, imítame a mí en la castidad, por ponerte un ejemplo de alguna virtud, obviamente es porque yo imito a Cristo, es porque yo estoy siguiendo ese ejemplo, porque yo soy cristiano. Entonces no hay un error en decir eso, en que me imites a mí en esa virtud. Yo estoy seguro que Pablo tenía sus defectos, que también Onésimo seguramente tenía sus defectos, sus pecados, pero aquí te están exhortando a que imites las cosas buenas, ¿vale? Entonces, eso sería en el primer capítulo lo que yo quisiera escudriñar respecto a lo católico y lo protestante, ¿no?